Muy bien, pues le damos gracias a Dios porque tenemos nuevamente visita. Este, más adelante vamos a darte bien la bienvenida. Y siempre a todas las visitas, para que entiendan la mecánica, es escuela dominical y como tal siempre voy a estar mencionando yo, si hay dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones o raíces de amargura, siéntanse en la completa libertad de poderlo expresar. ¿Sí? Entonces, venimos aquí a aprender, entonces, como diríamos en algunas otras ocasiones, no hay pregunta más tonta que la que no se hace. Bueno, estamos viendo principalmente lo que son los atributos. Ya vimos los atributos naturales de Dios. Ahora estamos viendo los atributos morales de Dios. Nos hemos detenido en el atributo de que Dios es amor. ¿Sí? Y como tal, nos estacionamos en 1 Corintios capítulo 13, ¿verdad? Vimos prácticamente o hemos estado desmenuzando todo lo que 1 Corintios capítulo 13 nos habla acerca del amor, ¿sí? Y prácticamente casi ya estamos concluyendo 1 Corintios capítulo 13, versículo 7, y ahí en su hojita, bueno, y en sus Biblias, dice que el amor se mantiene firme en toda circunstancia. Otra vez, el amor se mantiene firme en toda circunstancia. ¿Qué dice en nuestro párrafo? Ahora sí, juntos, síganme con su vista, dice, el 14º lugar de lo que Corintios nos habla acerca del amor, el amor se mantiene firme en toda circunstancia. El término griego hupomonei, de ahí tenemos la palabra en griego, hace referencia a quedarse bajo, entre paréntesis, detrás, es decir, permanecer, quedarse, figurativamente resistir, es decir, soportar pruebas, tener entereza, perseverar, etcétera. La nueva traducción viviente, que es la Biblia que nosotros usamos, opta por esta interpretación para captar el significado de un amor que permanece constante y resiliente, incluso en medio de pruebas, comunicando la fortaleza y fidelidad del amor. ¿Sí? Ya a lo mejor ya con algunos términos que hemos visto aquí, algo que nos habla, dirían ustedes, pues es muy, muy similar, ¿no? De lo que hemos estado viniendo hablando. Hemos estado hablando en las demás clases. Pero pareciera ser, pero aún así, el hecho de que el mismo Dios nos esté diciendo el amor es de esta forma, el amor se expresa de esta forma, pues ese es algo en lo cual nosotros tenemos que aprender, ¿sí? De hecho, me acuerdo mucho del apóstol Pedro, perdón, ya en una de sus epístolas, dice, y yo me encargaré, a pesar de que ustedes saben estas cosas, yo me encargaré de que ustedes se las repita y se las repita y que las recuerden aún a pesar de que yo no esté. Entonces, es algo que nosotros tenemos que estar recordando, recordando, recordando. Nunca pensemos que ya lo sabemos todo. Nunca pensemos que ya todos los temas de la Biblia ya no lo sabemos todo. ¿Sí? Hay mucha gente y puedo incluirme que podemos tener muchos años de haber estudiado y seguimos aprendiendo y aprendiendo de la Biblia. Nunca la Biblia será basta y siempre tendrá tema para nosotros. Siempre estaremos aprendiendo. Bueno, seguimos con nuestro tema y el primer punto dice ahí en subtítulo, el amor firme de Dios. ¿Qué es lo que vamos a ver? Si me dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 7, que dice que el amor se mantiene firme en toda circunstancia. Primeramente, ¿a quién tenemos que ver como ejemplo de ese amor? A Dios, ¿no? Primeramente, a Dios. Bien, en nuestro párrafo dice, la naturaleza del amor de Dios, un amor que no se rinde ni se retira, sino que permanece firme sin importar las circunstancias, es más que un sentimiento, es una decisión constante de fidelidad y compromiso hacia su pueblo y hacia su iglesia, respectivamente, y que todo nos debería de inspirar a tener una mayor confianza y gratitud, ya que el amor de Dios no cambia ni fluctúa. Él es fiel,
no porque nosotros seamos perfectos, sino porque su carácter es inmutable, ¿sí? Y si recordamos también ya vimos con anterioridad lo que es que el amor, como dice aquí, permanece firme, el amor no se rinde, ¿no? Ya cuando vimos históricamente cómo desde antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía que íbamos a pecar. Sí, ya sabían que Adán y Eva iba a pecar. Sí, sabía que los de Génesis capítulo 6 iban a pecar y que Dios iba a mandar. Sí, todo eso ya lo sabía. ¿Y Dios se rindió en su amor? No, siguió con su plan de poder llevar el mensaje de salvación a las personas. Muy bien, vamos a Jeremías capítulo 31, versículos 1 al 3. Libro de Jeremías, capítulo 31, versículos del 1 al 3. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Dice lo siguiente. En ese día, dice el Señor, seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellas serán mi pueblo. Esto dice el Señor. Los que sobrevivan de la destrucción venidera encontrarán bendiciones aún en las tierras áridas, porque el pueblo de Israel porque al pueblo de Israel le daré descanso. Versículo 3. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable, te acerqué a mí. Si recordamos en el periodo del profeta Jeremías, ¿cómo estaba el pueblo de Israel? ¿Bien o mal? Estaba mal, ¿sí? Prácticamente ya Dios le estaba anunciando que a las 10 tribus del norte, llamadas Israel, capital, Samaria, muy bien, iban a ser llevados por quienes, por los asirios, porque Dios los estaba, ¿qué? Juzgando, ¿sí? Dios los estaba disciplinando y ellos iban a recibir el fruto de su pecado, de su alejamiento de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice? Y otra vez repito, en este día, dice el Señor, dice los que sobrevivan dice, los que sobrevivan de la destrucción venidera encontrarán bendiciones aún en las tierras áridas. Prácticamente ya les estaba anunciando que se iban a ir, que iban a sufrir, ¿sí? ¿Y quiénes posiblemente eran los que iban a sobrevivir, a los que a lo mejor iban a poder regresar? Pues lógicamente los que realmente regresaron a quién? A Dios. Pero hay algo importante, como dice versículo 3, hace tiempo el Señor le dijo a quién? A Israel. ¿Sí? ¿Se lo está diciendo a la iglesia? Se lo está diciendo a Israel. Esas son de las cosas que también tenemos que diferenciar. Yo te he ¿qué? Amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable, te acerqué a mí. ¿Cuál es el principal tema que estamos viendo? Que el amor se mantiene firme en toda circunstancia. Y el hecho de que Dios haya creado a su pueblo Israel, el hecho de que Dios haya seleccionado a Abraham, de Isaac, Jacob, las 12 tribus, etcétera, 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 y que Dios se lo haya preparado para sí mismo desde el principio, en todo momento, Dios siempre le mostró amor a su pueblo. ¿Su pueblo fue fiel? No. ¿Su pueblo fue un verdadero adorador de Dios? No. Su pueblo no se comportó a la altura del Dios que los había rescatado y sacado de Egipto. ¿Sí? No se portó el pueblo de Israel a la altura del Dios del cual hizo un milagro. Y nosotros la semana pasada vimos la vida de Abraham, ¿recuerdan? ¿Cuánto tiempo se tardó Abraham en recibir la promesa de Dios en cuanto a su hijo? ¿Fue un año? ¿2 años? ¿5?
25 años, desde el primer momento en que Dios le dijo, de ti sal de tu tierra y tu parentela, bla, 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 dice, y de ti haré una nación grande, etcétera, etcétera, hasta que nació Isaac, 25 largos años, ¿sí? El pueblo de Israel debería de entender el gran milagro que es Él en su existencia. El pueblo de Israel debería de estar completamente convencido y darle gracias a Dios de que si no fuera por Dios, ¿sí? Esa mujer estéril llamada Sarai y ese hombre anciano llamado Abraham, escogidos por Dios, si Dios no hubiese obrado en la vida de ellos, no existiría un pueblo llamado Israel. ¿Me explico? ¿Sí? Y aún así, Dios, a pesar de las circunstancias, Dios, a pesar de que no se rinde en el amor, no se rinde en mostrar su misericordia para con su pueblo, no estamos enfocados en su pueblo, Dios aún así le dice, te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable, te acerqué a mí. Y así como veíamos en el párrafo, no, Dios no nos ama o no amaba al pueblo de Israel por su linda carita, ¿no? Como dirían, porque eran muy guapos, porque eran buenos chicos. No, porque Dios es amor, ¿sí? Y como tal, Dios no puede mostrarle otra cosa más que amor hacia su pueblo. Entonces, eso es algo que el pueblo de Israel tiene que valorar mucho. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿Alguna raíz de amargura? ¿No? Bien. Oseas, vamos al libro de Oseas, capítulo 11. En Oseas, capítulo 11, versículos del 4 en adelante, también vamos a recordar un poquito del profeta Oseas. Otra vez, ¿qué situación espiritual tenía el pueblo de Israel en el tiempo de Oseas? ¿Estaba bien o estaba mal? Otra vez, prácticamente la respuesta siempre va a ser fácil y ya todos no la sabemos. Mal, ¿sí? Prácticamente todos los profetas, tanto mayores como menores, ¿qué situación espiritual estaba o Israel o Judá? Mal, ¿sí? Mal. Bueno, en Oseas capítulo 11, versículos 4 al 9, dice, guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de qué? Y de amor. ¿Sí? Guié a Israel, a la iglesia. No, estamos enfocándonos y la Biblia dice que es Israel. ¿Sí vamos bien? Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. ¿Sí? ¿Qué figura muestra Dios? Hagan de cuenta que como si Israel estuviese tirado prácticamente en el suelo y Dios hace la forma de como dice, inclinarme y poderme bajar para poderlo alimentar. ¿Sí? ¿Y Dios tendría que hacer eso? No. Dios se tendría que haber humillado, Dios se tendría que haber sobajado, bajarse, como por decirlo, de nivel para estar hablando y estar tratando con un pueblo desobediente y malagradecido. No. Y dice versículo 5, sin embargo, como mi pueblo se niega a qué? A regresar a mí. Sin embargo, como mi pueblo, ¿habla de la iglesia? No, esto voy a estar recalcando. Recordemos que aquí todo lo que sea doctrina lo tenemos que recalcar, remarcar. ¿Por qué? Para que así no andemos, como dicen, con cualquier viento de doctrina, nos vayamos a desbalagar, ¿no? Entonces, versículo 5, sin embargo, como mi pueblo, refiriéndose al pueblo de Israel, se niega a regresar a mí, regresará a Egipto y será forzado a servir a Siria. ¿Sí? Nuevamente, ¿de quién está hablando? ¿Del reino del norte o del sur? Del norte.
¿Quién se llevó al reino del norte? Los asirios. ¿Quién se llevó al reino del sur? Los babilonios. También, recordemos, es historia, pero es nuestra Biblia, es parte de lo que tenemos que tener ya presente. Bien. Si no, pues seguiremos aprendiendo, lo seguiremos recordando. Dice, regresarán a Egipto y será forzado a servir a Siria. Versículo 6. La guerra, como un torbellino, pasará por sus ciudades. Los enemigos derribarán sus puertas, los destruirán, atrapándolos en sus propios planes malignos. Versículo 7. Pues mi pueblo está decidido a abandonarme. Aunque me llaman el Altísimo, no me honran de verdad. ¿Sí? 8. Oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte como Atma y demolerte como a Seboim? Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. No, no desataré mi ira feroz, no destruiré por completo a Israel, ya que no soy un simple mortal, soy Dios, yo soy el santo que vive entre ustedes y no vendré a destruir. ¿Sí? Qué interesante que a pesar de las circunstancias, a pesar de que su pueblo Israel se estaba comportando de la forma que se estaba comportando, y el mismo Osea está hablando varias cosas, como que, pues mi pueblo está decidido a qué? A honrarme, glorificarme y buscarme. No, mi pueblo está decidido a abandonarme. Dice, y aunque me llaman el Altísimo, no me honran de verdad. Y esto me recuerda mucho también con el Señor Jesucristo, cuando dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y si recordamos cuando vimos, cuando estábamos en Hechos, cuando vimos la vida de Simón el Mago, que decíamos, es bien fácil ser religioso, ¿verdad? Es bien fácil decir, he creído, he aceptado a Jesús, me bautizo como lo hizo Simón el Mago. Y resultó ser que Simón el Mago realmente era creyente o no. No, no era creyente. Entonces, igualmente el pueblo de Israel tenían al Dios, los cuidaba, les proveía y aún así lo reverenciaban y lo buscaban como su Dios. No, ¿sí? Qué interesante que Dios, que conoce realmente los corazones, ¿sí? Él se da cuenta y nadie puede engañar a Dios, absolutamente nadie. Dios sabe el por qué podríamos venir a la iglesia, hasta por qué cantamos, qué es lo que sentimos cuando venimos, qué es lo que sentimos cuando cantamos, qué es lo que decimos cuando leemos su palabra, si nos es agradable, si nos es aburrida, etcétera, etcétera. Todo eso Dios lo sabe. Dios sabe si somos honestos, Dios sabe si realmente hay verdad en nuestra adoración, Dios lo sabe, ¿sí? Y no lo podemos engañar. Ahora, el detalle es de que Dios, al mostrar siempre su amor fiel, su amor verdadero, como dice aquí, ya que no soy un simple mortal, soy Dios, yo soy el santo que vive entre ustedes, dice, y no vendré a destruir. Se lo está diciendo a su pueblo, Israel, y realmente lo que Dios le está diciendo otra vez, quiero mostrarte mi amor, quiero mostrarte cuánto te amo, pero tú no te dejas amar. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? El amor firme que Dios ha tenido para con su Padre, para con su pueblo, perdón. Ahora, ¿qué pasaría en el caso de nosotros como iglesia? Eso ya lo vimos en el caso del pueblo de Israel. Y aún así, parte del amor de Dios, cuando Israel se portaba mal, ¿Dios lo disciplinaba? Sí, ¿sí? Dios les daba, dejaba que recibieran el fruto de su desobediencia, sí, ¿sí?
Se los llevaron los asirios, como ya dijimos, y más adelante se los llevaron los babilonios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se alejó de Dios. ¿Dios los dejó de amar? No. El pueblo de Israel siempre seguirá siendo el pueblo escogido por Dios. El pueblo de Israel, o más bien la iglesia, ¿suple a Israel? No. Israel siempre será el pueblo, la nación santa, y la iglesia es otra cosa. ¿Sí? No mezclemos y entendamos que son dos instituciones completamente diferentes. Vamos a la epístola a los romanos. Yo creo que es un pasaje que ya es muy conocido por nosotros. En Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. ¿Ya estamos ahí? Romanos capítulo 8, versículos 38 al 39 dice lo siguiente: estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos ¿de quién? Del amor de Dios, que es lo que recordamos de Israel. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Dios dejó de amar a Israel simplemente porque Israel era malo? No, hasta parte de la disciplina que Dios permitió que tuviera Israel fue parte de su expresión de amor. Si vamos bien. Ahora, en el caso de nosotros, 38 dice, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Dice, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y pasa lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. Nosotros debemos de tener completa convicción de que Dios nos va a dejar de amar. No, no está en su naturaleza, no está en su carácter. Dios siempre nos va a amar. ¿A todos? ¿A toda la humanidad? Sí. ¿Qué dice Juan 3:16? Tal manera amó Dios al mundo que ha dado a todos. Pero, ¿qué pasa con las personas que rechazan a Jesús? Mas la ira de Dios está sobre aquellos que no han creído. ¿Sí me explico? Y aún así, como hijos de Dios, si llegamos a hacer algo que no es correcto, ¿Dios nos disciplina? Sí, porque, y es parte de la muestra de su amor. ¿Sí? Si no nos disciplinan a Dios, ¿qué pasa? Y ahí mismo en Hebreos dice, pues seríamos como unos bastardos, ¿verdad? Porque no tendríamos, como si no tuviéramos padre, como si no tuviésemos esa guía como padre de parte de Dios hacia nosotros. Bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos ver en cuanto al amor firme de Dios? ¿Qué es eso? Que el amor de Dios es ¿qué? Firme, porque dice 1 Corintios capítulo 13 que el amor se mantiene firme en toda circunstancia. Algún día uno como creyente puede decir, ay, es que siento que ya Dios ya no me ama. ¿Será cierto o será mentira? Será una barbaridad, ¿eh? Una tontería, porque si realmente has creído en Jesucristo como medio de salvación, tú estás gustando, estás disfrutando del amor de Dios, y ese amor de Dios jamás, jamás, como dice aquí en Romanos, jamás nos podrá separar del amor de Dios. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien, seguimos adelante. Segundo punto, desarrollar un amor firme hacia Dios. Ya hemos entendido que el amor de Dios es un amor firme, ¿sí? Que no cambia a pesar de las circunstancias. Ahora vamos a ver cómo nosotros o qué se nos pide en cuanto al amor de nosotros hacia Dios. Segundo punto dice desarrollar un amor firme hacia Dios. Ahí en nuestra hojita dice lo siguiente:
El objetivo de este punto es entender que el amar a Dios no es a través de una emoción pasajera, sino como una decisión sólida y constante. Debemos de comprender que amar a Dios implica entregarse plenamente a Él en obediencia y devoción, manteniéndonos firmes en la fe y en la práctica de su amor, aun cuando las circunstancias sean difíciles o desafiantes. Ya yo creo que mucho de lo que mencionamos ya lo hemos visto un poco con anterioridad, pero vamos a ver más a detalle esto, ¿sí? Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, y es lo que es conocido, llamado como es el Shema Israel, lo que es escucha Israel. Prácticamente es una oración que muchos, prácticamente todo judío se sabe y lo repite muy continuamente. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 6, dice lo siguiente, ¿ya estamos ahí? Dice, escucha Israel, ¿sí? El Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Versículo 5. Ama al Señor tu Dios. ¿De qué forma? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos, bueno, hasta etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿de qué forma uno puede decir, ay, es que realmente amo a Dios? Porque recordemos, y lo acabamos de decir hace rato, Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y es cierto que mucha gente puede decir, ay, sí, Señor, es que yo te amo, es que yo te canto, es que mira cómo se me salen mis lágrimas y siento que hasta la piel se me hace chinita cuando pienso en ti y todo. Eso es puro qué? Emocionalismo. Pero ya salen del culto y ya se andan peleando con la esposa, ya se andan peleando con el vecino, van manejando y le andan echando bronca a todos los demás, simplemente, o hasta para decir, no vengo a congregarme, no leo la Biblia, no oro, etcétera, etcétera. Pero si amo a Dios, ¿Dios realmente verá que se le ama de esa forma? No. ¿Qué es lo que dice aquí otra vez? Cuando dice versículo 5, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y 6, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. ¿De qué forma le vamos a poder mostrar amor a Dios? A través de nuestras palabras vacías y rimbombantes y nuestras emociones efímeras. No, simplemente siendo obedientes a su palabra. ¿Sí? ¿Sí? Y ahí no hay así como que mucho engañar. A la demás gente no le podemos engañar. A la demás gente le podemos hacer creer que nosotros amamos mucho a Dios y que Dios nos ama a nosotros y que somos de los ¿cómo dice? De los amados o como, ay, se me olvidó esta palabra, consentidos de nuestro Dios. Yo soy el consentido del Señor, ¿no? Y por ahí hay quienes se autonombran con ciertos títulos y diciendo es que yo soy tal, pero ustedes, bola de barbajanes, no lo son. ¿Sí me explico? Tanto decir, si no tienen mi cobertura, ustedes no son nada. ¿Sí? Y si tú te atreves a salirte de mi cobertura, vas a ver cómo Dios te va a maldecir. Así lo dicen, así lo dicen, ¿sí? Cuando realmente, y aquí la misma Biblia dice, una persona que realmente ama a Dios, no hay consentidos. Recordemos que Dios no hace excepción de personas, todos somos iguales y una persona que realmente ama a Dios es una persona
En el caso de Israel, ahorita estamos viendo el caso de Israel, Israel tenía que mostrarle amor a Dios. ¿De qué forma? Siendo obediente a su palabra. Si no eran obedientes, no mostraban el amor hacia Dios. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Seguimos adelante. Vamos a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículos 36 al 38. Ya estamos ahí. Dice lo siguiente, dice así: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Llegan y le preguntan a Jesús. Versículo 37. Jesús contestó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pregunta: ¿contestó algo diferente Jesús a lo que acabamos de leer en Deuteronomio? No, está citando la ley y le está contestando eso. ¿Sí? Y dice, versículo 38, este es el primer mandamiento y el qué? Y el más importante. Este es el primer mandamiento y el más importante. ¿Cuál es? Expresar mi amor hacia quién? Hacia Dios. ¿Sí? ¿Y de qué forma voy a expresarle mi amor hacia Dios? Siendo obediente a su palabra, siendo obediente a su consejo. Recordemos que la ley o lo que Dios nos le enseñó, le dio a su pueblo desde Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos y todos los demás mandamientos, recordemos que es que Dios le estaba dando su forma de pensar. O sea, no nada más son mandamientos como si estuviéramos dentro del ejército solamente recibiendo órdenes. No, Dios les estaba mostrando una forma de vivir, les estaba mostrando una forma de pensar. ¿Sí me explico? Así como que, ¿cómo crees que es bueno matar a alguien? ¿Sí? ¿Cómo crees que es bueno robarle a alguien? ¿Cómo crees que es bueno desear y la mujer, el buey, las cosas que tiene la otra persona? ¿Sí? ¿Cómo crees que es bueno llenarte de idolatría? ¿Sí? Cuando me tienes a mí como único y verdadero Dios. ¿Sí me explico? Entonces, todo eso. Y recordemos que cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, entraron 70 personas como toda una familia grande, y salieron como una gran nación. Entonces, lo que son los 10 mandamientos y los siguientes, ¿cómo decirlos? Reglamentos después de eso, simplemente es como si fuese para nosotros como que la constitución política. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a través de esas reglas civiles, reglas espirituales, ¿sí? El pueblo de Israel podía este, vivir como una sociedad realmente tanto civil. ¿Sí me explico? Entonces, es importante lo que Dios hizo. O sea, no son nada más mandatos por mandatos, sino son los pequeños, grandes detalles en los cuales Dios se propuso a, ya he elegido al pueblo de Israel, ya los he elegido desde Abraham, ahora pues, ¿qué voy a hacer? No los voy a, pues nada más así aventar, ¿no? Como a veces muchos papás o malos papás o malas mamás pues dejan a los niños así creciendo en la calle como si fueran viles animalitos, sin darles una guía, sin darles, prevenirlos de ciertos peligros, etcétera, y simplemente los sueltan así. ¿Dios hizo eso con el pueblo de Israel? No. ¿Sí? Que hay hombres, ¿no? Muy machos y que dicen, ¿qué? Pues así se cría, así yo me crié yo en la calle peleándome con todos y probando cosas así. ¿Eso será lo correcto? No. No, no es lo correcto. Dios no hizo eso con el pueblo de Israel. Dios le dio, lo previno de muchas cosas, le dio la forma como tenía que vivir como sociedad y algo bien importante, como el mismo Señor Jesucristo lo dice, el hecho de que el primer mandamiento sea el amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, Él mismo dice,
Este es el primer mandamiento y el más importante. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, todo, absolutamente todo, se deriva de ahí y todo lo demás fluye de una mejor forma. ¿Sí me explico? Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener muy, muy pendiente, muy en nuestra mente, muy en nuestra forma de sentir. Si yo digo y presumo que amo a Dios, ¿de qué forma lo voy a demostrar? Siendo obediente para Él, siendo obediente para Él. ¿Sí? Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, ¿está aquí? ¿No? Bien. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan. No. ¿Dice ahí primera? No. Sí, nomás dice. Tiene uno y Juan 14, 15. Sí. Y primero es el Evangelio de Juan y después es primera de Juan. Primero vamos a Juan 14. ¿Sí? Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Es un versículo muy, muy pequeño, pero con una gran verdad. Ya estamos ahí. Juan 14, versículo 15 dice, ¿quién está hablando ahí? Señor Jesucristo. Dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, y ya lo vimos, el mismo Señor Jesucristo, también citando el Antiguo Testamento, ¿cómo reflejamos el amor hacia el Dios o Dios Padre? Siendo obedientes a lo que a su palabra, ¿sí? A su forma de pensar, su forma de sentir, y sus recomendaciones. ¿Sí? Ahora el mismo Señor Jesucristo dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Es algo diferente a Dios el Padre? ¿Es algo diferente al Dios del Antiguo Testamento? No, es exactamente lo mismo. Y recordemos que tanto el Padre como Jesús, que son uno, es el mismo Dios. Si me explico, no podría Jesús decir algo diferente, no podría exigir Jesús algo completamente extraño a lo que ya está plasmado en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesucristo dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Prácticamente una persona que no obedece o sigue la forma de pensar de Dios o la forma de que Dios recomienda que nosotros vivamos, ¿será una persona obediente? No. Y si no es obediente, ¿le está mostrando amor a Dios? No. ¿Sí? Si yo soy una persona rencorosa y estoy aprendiendo a que el amor de Dios tengo que perdonar y soy muy rencoroso o muy rencorosa, y aún así digo, te amo Dios y no perdono, ¿estaré mostrándole amor a Dios? No. ¿Sí? Si soy una persona orgullosa, como ya lo vimos, que el amor no es fanfarrón, no es altanero, si recuerdan que vimos esos temas y lo sigo siendo, pues no estás mostrando ni amor hacia los demás y mucho menos el amor ni hacia Dios ni hacia Cristo. Por más que día domingo vengas y te pongas de rodillas y estés pero desgarrándote y chillando y digas te amo Señor y que cuando estés cantando te desgañates y te quedes sin voz y todo, y en tu vida diaria, en el día a día de tu vida, no sigues una vida santa, una vida digna, simplemente eres perdón que lo diga, un mentiroso, no eres honesto y realmente no amas a Dios. Y el domingo solamente fue un show, ¿sí? Te mereces un Oscar, pero no te mereces el amor de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, eso es algo que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos entender. No engañarnos a nosotros mismos, no querer engañar a las demás personas, sino simplemente ser honestos con Dios
y si realmente queremos mostrarle nuestro amor, tenemos que ser obedientes. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? No. Primera de Juan, capítulo 5. Ahora sí, hermana, primero de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 5. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Pregunta, ¿todo ser humano que vive sobre la faz de la tierra es hijo de Dios? No. Otra vez, como les dije hace rato, toda situación doctrinal la voy a estar remarcando, la voy a estar asentando y la voy a estar repitiendo para que nosotros podamos estar muy bien entendidos en todo lo que es doctrinal. Entonces, ¿todas las personas que nacen sobre la faz de la tierra son hijos de Dios? No, ¿sí? Porque habrá por ahí lugares o formas de fe diferente a la de nosotros que dicen que todos somos hijos de Dios. Sí, ¿sí? Inclusive hasta hablando acerca del juicio. Dirán, no es que, a ver, ¿cómo es que Dios va a enviar a sus hijos al infierno? Pues claro, Dios no va a enviar a sus hijos al infierno. ¿A quiénes va a enviar? A los que no son sus hijos. Pero ellos en su concepto piensan que todos somos hijos de Dios cuando es una gran mentira. Y aquí mismo, primera de Juan, el apóstol Juan dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Si no has creído en Jesucristo como medio de salvación, te tengo una mala noticia. No eres hijo de Dios. Para ser hijo de Dios, tienes que reconocer que eres pecador. Tienes que reconocer que Jesucristo es el medio de salvación, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que a través de ese sacrificio que Jesucristo dio en la cruz, tú puedes pedir perdón por tus pecados y creer que es suficiente para estar bien delante de Dios a través de ese sacrificio. Si no es así, no has llegado a ser hijo de Dios. ¿Me explico? Seguimos adelante. Y todo el que ama al Padre, ama también a los hijos nacidos de él. Imagínense, o sea, si decimos que amamos a Dios, si decimos que somos hijos de Dios, y decimos, Señor, te amo, y así toda esta imagen telenovelesca que ya les digo, desgarrándome y yo cantando y te amo, Señor, y Dios te amo y todo, pero veo al hermano tal y, ay, cómo me cae mal ese hermano, ay, cómo me cae mal esa hermana, ¿sí? Entonces, yo podría decir realmente, o podría estar mostrando realmente que estoy mostrando verdadero amor para con Dios. No. ¿Sí? Absolutamente no. ¿Sí? Y todo el que ama al Padre, dice, también a los hijos nacidos de quién? De Él. Si yo he gustado del amor de Dios, si he entendido el amor de Dios expresado en mi vida, ¿yo qué tengo que hacer? También amar, no solamente expresarle mi amor a Dios a través de mi obediencia hacia Él, sino también expresarle mi amor a quién? Hacia los demás. Yo no puedo tener, perdón que lo diga, yo no puedo tener conflictos. Si realmente amo a Dios, yo no puedo tener conflictos dentro de la iglesia. ¿Sí? Y si los hay la forma de solucionarlos, ¿sí? Que ya hemos visto en algunas otras ocasiones. Pero el amor dentro de una iglesia tiene que ser real, tiene que ser honesto, tiene que ser sincero. ¿Sí? Que lamentablemente muchas iglesias se separan, se dividen, se destruyen por X, Y situación, pero hay algo que muchas veces se les olvida a los mismos miembros, que es buscar siempre el vínculo del amor y de la paz entre todos nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos hijos del mismo Padre, y como ya lo hemos dicho, o sea, imaginen, yo tengo dos hijos varones, ¿no? Y pues como hombres igual a veces se agarran y se ponen a jugar luchitas, ¿no?
y decimos, ay, ¿qué pasa? Y empiezan los azotes y todo, ¿qué está pasando? Y, todo, y vamos y, no, están jugando, ¿sí? Están jugando, no se están peleando, están jugando, ¿sí? Pero aún así, aunque sea un juego, pues como padre te preocupa, ¿sí? Te preocupa. Ahora, si fuese real, sería, o sea, o a qué padre le gusta ver a sus hijos peleándose unos con los otros. Ay, sí, hijo, mira, ven, dale la cuchara y dale a tu hermana, ¿no? Y va el niñito, y le pega. Que hay padres que sí lo han llegado a hacer, ¿sí? Que genera ese tipo de cosas y todavía el padre desvergonzado, ja, 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 qué chistoso, ahora ve y dale a tu tío, ¿no? Ay, ahora ve y pégale, pensando y enseñándole desde muy temprana edad que eso está bien, cuando realmente no. ¿Sí me explico? Entonces, es importante que nosotros notemos esas situaciones. Bien, versículo 2. Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y como dice, y obedecemos sus mandamientos. Nuevamente se repite esta situación de amar a Dios al obedecer sus mandamientos. Versículo 3. Amar a Dios significa que, otra vez, obedecer sus mandamientos. Y algo interesante que dice, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Inclusive quiero recordar lo que el Señor Jesucristo dijo, que todo aquel que esté cargado y trabajado, venga a mí, que yo lo haré descansar. ¿Sí? Para muchas personas, en el Antiguo Testamento o en el tiempo de Jesús, lo que era el poder llevar a cabo el cumplimiento de la ley, ¿era fácil o difícil? Difícil, ¿sí? Estaban cansados, tanto mandamiento para ellos y todavía eso, todavía digamos eso, y más aparte hay un grupo bien o grupos religiosos como los fariseos o los saduceos que aparte añadían no solamente lo que estaba escrito, sino se inventaban otras cosas, ¿verdad? Se inventaban más cosas y estas cosas que no eran palabra de Dios las enseñaban como si fuesen palabra de Dios. ¿Me explico? Entonces, realmente era una carga. Entonces, si nosotros ya tenemos cierta ventaja en el sentido de que pues ya conocemos bien el Antiguo Testamento, ya conocemos bien el Nuevo Testamento y conocemos que solamente nosotros como cristianos, ¿cuántos mandamientos tenemos que hacer? Uno, ¿sí? ¿Cuál mandamiento? El del amor, ¿sí? Porque si yo amo a mi prójimo, no lo voy a matar, no lo voy a robar, no voy a desear sus cosas, no le voy a mentir, etcétera, 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 etcétera. Entonces, nosotros solamente tenemos un mandamiento. ¿Cuál es? El amar. El mandamiento del amor. Y como dice aquí, si realmente obedecemos los mandamientos, dice amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. ¿De qué otra forma le puedo mostrar mi amor a Dios? Es bien fácil decir, te amo, Señor. Así, como dicen, de dientes para afuera. Así, nada más. Es bien fácil. Hasta una persona no creyente le puede decir, te amo, Dios. Se lo dice. Pero de ahí que realmente obedezca sus mandamientos, que es en el caso de nosotros el tema del amor, eso es algo que muchas veces la gente no lo hace. Y como dice aquí, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar, porque cuando nosotros hemos entendido que estamos solamente bajo este mandamiento que es el tema del amor, ¿sí? Nosotros, nuestra forma de vivir cambia por agradecimiento a qué? A lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Gracias por la salvación que me dio. Gracias por la bendición que me da de haberle conocido. Y uno responde a ese agradecimiento con base a nuestro agradecimiento a Dios. ¿Sí me explico? Sí, pero una persona que le gusta ser religiosa, que le gusta engañarse a sí mismo y engañar a los demás y no es obediente a las cosas de Dios, pues no va a pasar de ahí. No va a pasar de ahí. Si desobedece, ahora sí que
ella se quedará, como dijimos en alguna otra ocasión, con una mediocridad espiritual, no querer avanzar, no querer seguir creciendo, no querer seguir aprendiendo más de su Dios y su Creador, y simplemente seguirá ahí. Bien, versículo 4 dice, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Por qué dice anteriormente sus mandamientos no son una carga difícil? ¿Por qué? Porque todo aquel que ha creído en Jesucristo como medio de salvación tiene ese sello que es el Espíritu Santo, esa garantía de que ya somos parte de Él, ese adelanto, ¿no? Eso de que Dios va a cumplir su promesa de que un día vendrá por nosotros, que nos resucita, etcétera, todos los que ya hemos visto con anterioridad. Entonces, Dios nos ha hecho esas promesas. Dios, nosotros vivimos realmente agradecidos con Dios. Y como dice aquí, que todo hijo de Dios vence al mundo de esta maldad y logramos esa victoria, ¿qué? Por medio de nuestra fe. Entonces mucha gente puede decir, ay, es que realmente, hermano, no puedo vencer esto. Es que, hermano, realmente no puedo luchar con esto. Es que, no sé, me cuesta mucho trabajo venir los domingos, etcétera, etcétera. Prefiero quedarme dormido, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, pero una persona que realmente tiene una fe honesta con Dios, una fe sincera, una fe que siempre está presente en su mente, que cuando sabe que va a entrar en cierto peligro, siempre le pide, Señor, ayúdame en esta situación, porque tú sabes que soy débil. Ayúdame. ¿Y por qué vence? Porque tiene fe. Porque no está viendo en sus fuerzas, no está viendo lo que él puede o no puede. Está pensando en lo que Dios va a hacer en su vida. Porque de cierta forma nosotros podemos, no. Y no me vayan a sacar Filipenses 4:13 de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque es un texto fuera de su contexto. ¿Sí? Es un texto completamente fuera de su contexto. ¿Sí? Entonces, ¿nosotros podemos luchar con todas esas cosas? La respuesta es no, no podemos. Pero ¿quién sí puede? Dios, que me va a ayudar si yo tengo ¿qué? Fe, esperanza y confío en Él. ¿Sí? Porque cuando Pablo, nuevamente ahí en 2 Corintios dice, ya le he rogado al Señor que me quite estos 3 veces. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué me respondió mi Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No es cuando tú te sientas fuerte, es cuando yo, no. Necesitamos sentirnos débiles, necesitamos problemas, necesitamos conflictos para que nuestra fe fortalezca, para que nuestra fe crezca, para que nuestra confianza y nuestro amor para con Dios crezcan. Y ya hemos dicho aquí en Aposento Alto, si no tenemos problemas, no maduramos, no avanzamos, no crecemos. Todos tenemos problemas. Aunque yo esté aquí enfrente predicando y enseñando, ¿creen que yo no tengo problemas? Muchos. Tengo muchos problemas, ¿sí? ¿Y por qué lo digo? Y le doy gracias a Dios porque gracias a esos problemas que yo tengo, desde el trabajo, desde en casa, etcétera, 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 Dios está ahí y mi fe crece, mi confianza en Él crece cuando uno es débil, cuando uno es no tiene la fuerza y dice es que ya no puedo luchar, ¿no? Ya no puedo seguir adelante. Sí, sí puedes y sí puedes vencer cuando realmente crees y pones a Jesucristo, pones a Dios como prioridad y simplemente sigues creyendo en Él, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Seguimos adelante. Dice, versículo 5. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Y dice como respuesta, únicamente los que creen que Jesús
es el Hijo de Dios, ¿sí? ¿Quién puede realmente cambiar su vida? ¿Quién puede realmente poder salir adelante en su vida? Todo aquel que ha creído en Jesucristo como medio de salvación, ¿sí? ¿A qué me refiero? Conflictos con la esposa, ya está la respuesta en la Biblia. Conflictos con el esposo, ahí están la respuesta en la Biblia. Conflicto con los hijos, ahí está la respuesta en la Biblia. Conflictos con los vecinos, ahí está la respuesta en la Biblia. Conflictos en el trabajo, ahí está la respuesta en la Biblia. Entonces, ¿qué área de la vida, qué área de la cual del ser humano no haya abarcado Dios para que yo pueda seguir su consejo? No, todas las áreas están ahí establecidas, ¿sí? Entonces solamente hay que buscar en su palabra, solamente hay que seguir creyendo en Él, simplemente nuestro amor que decimos tener para con Él, ser obedientes y siempre, siempre, no importa la circunstancia, nuestro amor para con Él tiene que ser firme, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Siguiente párrafo. Dice así. Enseñar que obedecer a Dios no debe, así, enseñar que obedecer a Dios no debe verse como una obligación pesada, sino como una respuesta natural al agradecimiento y amor que decimos que sentimos por Él. Jesús, en su amor por el Padre, vivió una vida de obediencia perfecta, aun cuando enfrentó sufrimiento y sacrificio. En Filipenses, vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Ya estamos ahí. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 dice lo siguiente. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Quién está escribiendo? ¿Quién escribió esta epístola? Pablo. ¿A quién? A la iglesia de los filipenses. Entonces, Filipenses como iglesia cristiana, como iglesia gentil, también nosotros sí la podemos adoptar. ¿Ya tienes tu hojita? ¿Sí? ¿Sí la podemos adoptar? Sí, sí. Entonces, dice versículo 5, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿A quién se le está diciendo? A la iglesia. Entonces, yo, como hijo de Dios, que digo y que presumo que soy hijo de Dios, yo tengo que tener una actitud que tuvo Cristo Jesús, o que diríamos, no, solamente él, pues él fue el hijo de Dios, ¿no? Sí, él estaba obligado a obedecer, él estaba obligado a hacer lo que hizo, yo no. ¿Podemos tener esa actitud? No. Aquí que me está diciendo, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Qué actitud tuvo Cristo Jesús? Versículo 6. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Qué actitud tuvo Cristo en cuanto a ello? ¿De qué forma de qué forma Jesús le expresó su amor al Padre? ¿Siendo obediente o no obediente? Siendo obediente. Fue obediente y hasta la muerte. ¿Jesús se permitió alguno que otro pecadillo? No. Si tan solo hubiese cometido un pecado,
Jesucristo no hubiese servido para hacer ese sacrificio. ¿Sí? Y Dios que conoce los corazones y Dios que conoce las mentes de las personas, sabe que en todo momento Jesucristo jamás le falló. Que cuando Jesucristo le decía a Dios, te amo, Padre, se lo estaba diciendo realmente con ese amor, porque él era realmente obediente a lo que Dios le había pedido. ¿Sí? Y como dice aquí, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Él se humilló, se quitó y se despojó. ¿Para qué? Para llevar a la máxima expresión de amor hacia Dios, que es su obediencia. Pero lamentablemente nosotros no tenemos a veces esa actitud porque no queremos tener. ¿Es nuestra obligación? Sí, es nuestra obligación tener esta actitud, esta misma actitud que Cristo tuvo. Esa es nuestra obligación, eso es lo que tenemos que hacer, pero a veces somos bien arrogantes, somos bien altivos, ¿sí? Somos a veces muy malas personas, aún diciendo que somos cristianos, somos malas personas, ¿sí? Y eso puede influir en nuestro núcleo familiar, ¿sí? En nuestras relaciones laborales, en todo lugar, ¿sí? Simplemente cuando a la mujer, un ejemplo, se le dice, mujer, sométete a tu marido. Y dice, no, ¿yo por qué? ¿Es que él no se puede hacer su comida? ¿Que no tiene manitas? ¿Sí? ¿Yo por qué me tengo que someter? Bueno, ¿qué crees? Jesús tuvo una actitud diferente. Se quitó su orgullo. ¿Sí? No creo que tanto tú o él o ella se sientan dioses, ¿verdad? Para decir, o para, de cierta forma, una forma, ser humilde y servirle al otro. ¿Sí me explico? ¿Sí? Jesucristo se humilló para servir y obedecer. Nosotros, ¿qué tanto podemos estar dispuestos? Y ahora no estoy preguntando para que, digamos, a ver qué tanto puedo, del 0 al 10, qué tanto estoy dispuesto, ¿no? Pues un 7, un 8, no. Tenemos que estar dispuestos siempre, como dice aquí, tener la misma actitud que Cristo tuvo. Porque parte del amor que yo digo o que presumo que tengo para con Dios, si yo no tengo una humildad, si yo no soy obediente, inclusive como el mismo Señor Jesucristo, hasta la muerte, si Jesucristo lo hizo, si Jesucristo estuvo obligado a hacerlo, yo también estoy obligado a hacerlo. ¿Es una opción? No, no es una opción, es nuestra obligación. ¿Sí? Es nuestra obligación. ¿Sí? Hablando también de hombres, ¿no? Que saben que el hombre tiene que ser el proveedor, que saben que el hombre tiene que cuidar a su familia y muchas veces, ¿qué hacen muchos hombres? ¿No? Mandan a los hijos, les dan su paquetito de chicles, vete a vender y todo, y te veo aquí a tales horas, y ay de ti si no me vendiste todos los chicles. A ver, esposa, mujer, o a veces la desprecian y a ver, vete. Eso también está mal, ¿sí? Eso también es algo perverso. Por eso es importante que tanto el hombre como mujer, como los hijos, como nosotros como creyentes entendamos los conceptos de Dios, entendamos la forma de pensar de Dios y créanme, bueno, no me crean a mí, créanle a la Biblia, nuestras vidas van a cambiar completamente si nosotros tenemos la actitud que el Señor Jesucristo tuvo. No arrogante, no altivo, no soberbio, ¿sí? Era Dios y se despojó para poder ser obediente a Dios y hasta la muerte. ¿Sí? Y nosotros qué, no, es que yo ya soy el ingeniero, yo ya no puedo hacer esas cosas. No, no es que yo ya soy el arquitecto, yo ya no puedo hacer eso. ¿Sí? O hasta llegan con sus títulos a la iglesia, yo soy el tal y tal y, no, hermano, ¿cómo va a poner a barrer? No, hermano, ¿cómo me puede acomodar sillas?
tengo un doctorado, tengo una maestría en esto, en otro. ¿Cómo va a poner? Pues qué lamentable, hermano, que pienses así, pero no es la forma correcta. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? ¿Cuánto llevamos? Bien. Eh, bueno, terminamos de leer el siguiente párrafo y yo creo que la siguiente hoja la dejamos para la siguiente semana. ¿Sí? Bien. Dice, bueno, y se menciona que Jesús se humilló y fue obediente hasta la muerte. De esta manera, Él nos muestra que el verdadero amor a Dios nos lleva a la obediencia sin importar el costo. ¿Sí? Dios llevó el límite de la obediencia a Dios ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Dios llevó su obediencia hasta ese punto. Y último párrafo de esta página. Tenemos que animarnos a hacer de nuestra relación con Dios una prioridad diaria. Tal como un amor firme se cultiva pasando tiempo con la persona amada, nuestro amor hacia Dios crece al dedicarle tiempo a través de la oración, la adoración junto con otros hermanos, donde podemos expresar el amor, refiriéndonos al congregarnos, la lectura y estudio de su palabra. Si realmente decimos que amamos a nuestro Dios, tenemos que pasar tiempo con Él. ¿Sí? Yo no puedo decir, ay, amo a mi esposa, pero ella peleada por allá, yo por acá, cada quien haciendo sus cosas, e ignorándose, agrediéndose y todo, pero es mi esposa y yo la amo. No, eso no se puede hacer. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Pues vamos a orar para terminar.